¿Sabías que hay tipos de cristianos que las tinieblas temen y no se atreven a tocar? ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de cristiano es ese que hace temblar al infierno? ¿Eres de los que el enemigo ignora o de los que no puede dejar de vigilar porque representan una amenaza real para su reino? Hay cristianos que cuando se levantan por la mañana hacen que las tinieblas se sacudan, no por lo que tienen, no por lo que dicen, sino por lo que cargan en el espíritu. Tú podrías ser uno de ellos. ¿Y si te dijera que hay 7 tipos de cristianos que las tinieblas no solo temen, sino que evitan, resisten y hasta huyen de su presencia? ¿Te gustaría saber quiénes son? Más aún, ¿te gustaría convertirte en uno de ellos? Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte ese camino, un camino de fuego, de autoridad, de poder espiritual. Un camino que pocos se atreven a recorrer, pero que transforma completamente la vida de quien lo elige. Porque hay un secreto que muchos cristianos ignoran. El enemigo no teme a aquellos que frecuentan la comunidad religiosa todos los domingos por costumbre. No tiembla ante oraciones vacías, ni se conmueve con una Biblia cerrada en el librero, pero sí teme a aquellos que viven la palabra, aquellos que arden por dentro, aquellos que tienen comunión real con el cielo. Esos son un problema para él, esos son perseguidos, odiados y profundamente temidos. Este video no es solo un estudio más, es un llamado, un despertar, una sacudida espiritual, porque hoy vas a descubrir no solo quiénes son esos 7 tipos de cristianos, sino cómo cada uno representa una amenaza directa a las tinieblas. Pero eso no es todo, también vamos más a fondo. Te revelaré las señales invisibles que el infierno reconoce, las marcas espirituales que no se ven con los ojos naturales, pero que estremecen al enemigo. A lo largo de este video te llevaré por una jornada espiritual intensa. Analizaremos historias bíblicas, descubriremos verdades que fueron ignoradas por muchos y te entregaré herramientas prácticas para que tú también puedas transformarte en uno de los cristianos que el enemigo más teme. Este mensaje es para guerreros, para aquellos que sienten que Dios los está llamando para algo mayor, para quien ha sido oprimido, ignorado, dejado de lado, pero que sabe en lo más profundo de su espíritu que nació para algo más. Este mensaje es una antorcha encendida en medio de la oscuridad, y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El cielo quiere hablar contigo. Hay millones de videos en internet, pero encontraste este exactamente en el momento que necesitabas. No es coincidencia que tus circunstancias, tus problemas, tus luchas te trajeron hasta aquí hoy. Dios está orquestando eventos para que recibas esta palabra que puede cambiar tu vida para siempre. Quiero que sepas que no estás viendo este video solo. En este momento hay miles de personas alrededor del mundo que también están siendo tocadas por este mismo mensaje. Formas parte de un ejército que está despertando. Una generación que se está levantando para tomar su posición en la guerra espiritual. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer una declaración de fe en los comentarios. Escribe ahora mismo: Dios me protege del mal. Esta frase será tu escudo espiritual en este video, una oración escrita que clamará por la protección divina y pondrá un cerco de luz a tu alrededor. También da me gusta al video. Al hacerlo, estarás empujando este mensaje hacia más cristianos que necesitan despertar espiritualmente. Estarás siendo un instrumento de Dios para llevar luz donde hay oscuridad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es una casa espiritual para muchos que no tienen una comunidad cerca. Aquí encontrarás alimento, fuego, verdad. Cada me gusta que das no es solo un número, es una vida que puede ser impactada. Cada suscripción no es solo una estadística, es un alma que eligió crecer espiritualmente.
Estás participando de algo mucho mayor que entretenimiento. Estás participando del reino de Dios expandiéndose a través de la tecnología. Felicidades por estar aquí, porque solo los valientes llegan hasta este punto. Solo aquellos que están siendo llamados por el Espíritu Santo para algo más profundo, más real, más transformador. Ahora prepárate porque la enseñanza más poderosa de este video puede ser la llave para desbloquear una nueva dimensión espiritual en tu vida. Respira profundo, abre tu espíritu y comencemos. Presta atención especial a los puntos 5 y 7, porque estos pueden ser exactamente lo que tu espíritu estaba esperando para despertar completamente. Primer tipo, el guerrero de la oración que rompe cadenas en lo invisible. El primer tipo de cristiano que las tinieblas más temen es el guerrero incansable de la oración. Este no es simplemente alguien que ora de vez en cuando se acuerda o cuando tiene un problema. Es un guerrero espiritual que comprendió que la oración no es un ritual, sino un arma. Es alguien que se planta en la brecha entre el cielo y la tierra y no se mueve hasta ver la intervención divina. Su vida está marcada por la insistencia, por la constancia, por una determinación sobrenatural que no se deja intimidar por el silencio, ni por la espera, ni por la oposición. En el capítulo 10 del libro de Daniel, encontramos uno de los ejemplos más poderosos del impacto que puede tener un guerrero de la oración. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas. No recibía respuesta, no había señales. Cualquiera habría desistido, pero Daniel persistió. Y entonces, finalmente, un ángel aparece y revela algo asombroso. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el ángel también explica que hubo una guerra en los cielos, que el príncipe de Persia, una entidad demoníaca territorial, se opuso durante 21 días y que fue necesario que el arcángel Miguel interviniera para que el mensaje pudiera llegar. ¿Puedes imaginarlo? Durante 3 semanas, Daniel estuvo orando sin saber que su perseverancia estaba sosteniendo una batalla en el mundo invisible. Mientras en la tierra él lloraba, ayunaba y se mantenía firme, en los cielos los ángeles luchaban contra fuerzas demoníacas que querían impedir la revelación. Y fue esa constancia la que permitió la victoria. Eso es lo que las tinieblas temen, porque cada vez que un guerrero de la oración se levanta, se activa un conflicto espiritual que interfiere en sus planes. El enemigo sabe que una oración persistente no es solo un acto devocional, es una declaración de guerra. Cuando un cristiano decide que no soltará la promesa hasta verla cumplida, cuando no se rinde aunque no vea nada, cuando clama día y noche sin cansarse, está invocando el poder del cielo sobre la tierra. La oración de guerra rompe yugos, cubre familias enteras, protege ciudades, libera naciones, cambia destinos, porque no es una simple súplica, es una autoridad ejercida desde el Espíritu. Es el clamor de alguien que no ora solo para sobrevivir, sino para transformar. Y es por eso que las tinieblas intentan silenciar a los guerreros de la oración. Les ponen cansancio, los distraen con preocupaciones, les hacen pensar que no sirve de nada, porque saben que si continúan, si no ceden, si permanecen, abrirán portales espirituales por donde descenderán respuestas, sanidades, liberaciones, milagros. Un guerrero incansable de la oración es una amenaza permanente para el infierno, no porque sea perfecto, sino porque comprendió el secreto de la perseverancia. Entendió que muchas veces la respuesta está en la última oración, en la última lágrima, en el último suspiro antes de rendirse, y no se rinde. La neurociencia descubrió que cuando mantenemos una acción de forma consistente, nuestro cerebro crea conexiones neuronales que se fortalecen a cada repetición. Espiritualmente, cuando persistimos en oración,
creamos conexiones espirituales que se vuelven más poderosas hasta que la resistencia es vencida. Este tipo de cristiano aprendió a orar con lágrimas, no solo con palabras. Sus oraciones nacen de un corazón quebrantado que siente el dolor de otros como propio. Cuando ve un hijo descarriado, no solo menciona su nombre en oración, llora por él como si fuera su propio hijo. Cuando ve un matrimonio destruido, no solo ora por la restauración, siente el dolor de la separación como si fuera su propia familia. Para convertirte en este tipo de guerrero, comienza eligiendo una situación específica que necesita cambio. No ores de forma vaga. Sé preciso. Dios, declaro que mi hijo será librado de la adicción. Señor, decreto que mi matrimonio será restaurado. Entonces, ora sobre eso todos los días, a la misma hora, con la misma intensidad, hasta ver la respuesta. Cuando te conviertes en este guerrero, desarrollas sensibilidad espiritual aguda. Comienzas a percibir cuando algo está pasando en lo invisible. Tus oraciones ganan peso espiritual. Cuando oras, las cosas se mueven. Te conviertes en protector espiritual de tu familia y comunidad. Lo más impresionante es que este tipo de cristiano no necesita hacer ruido o exhibirse. Su fuerza está en la constancia, en la persistencia silenciosa que corroe las fortalezas del enemigo día tras día. Oran en la madrugada cuando todos duermen, ayunan cuando nadie está viendo, claman cuando nadie está escuchando. Estos guerreros aprendieron que la oración no es sobre cantidad de palabras, sino sobre calidad de corazón. Una lágrima sincera vale más que 1000 palabras vacías. Un gemido del espíritu tiene más poder que discursos elocuentes. Un clamor desesperado mueve más el cielo que oraciones memorizadas. Por eso, si hoy sientes llamado a orar sin cesar, si hay una carga en tu corazón que no puedes ignorar, si el Espíritu te despierta de madrugada para interceder por otros, entiende que no estás perdiendo el tiempo, estás moviendo ejércitos celestiales, estás luchando batallas que cambiarán el curso de tu vida y de los que están a tu alrededor. Y esa es la razón por la cual el enemigo tiembla ante ti, porque sabe que si continúas orando, el cielo responderá. Segundo tipo, el detector de mentiras espirituales. El segundo tipo de cristiano que las tinieblas más temen es aquel que posee discernimiento espiritual sobrenatural. No es necesariamente el más elocuente, ni el que más versículos memoriza, ni siquiera el que más horas pasa en actividades religiosas. Es aquel que ve más allá de lo que los ojos pueden percibir, aquel que no se deja engañar por apariencias, ni se deslumbra con lo que el mundo exalta, porque entrenó su espíritu para escuchar la voz de Dios y detectar lo falso aun cuando se presenta envuelto en luz. El libro de Hechos nos muestra un momento extraordinario. Pablo y Silas están en Filipos y una joven los sigue durante varios días. No parece una amenaza. De hecho, proclama que ellos son siervos del Dios Altísimo y que anuncian el camino de la salvación. A los ojos naturales, lo que dice suena piadoso, incluso útil para su misión. Pero Pablo no se deja llevar por lo que escucha. Algo en su espíritu se inquieta. Algo no encaja. Y entonces, un día se vuelve y reprende al espíritu que estaba operando en ella, un espíritu de adivinación. La joven queda libre y el plan demoníaco que había permanecido camuflado se desmorona. Eso es discernimiento espiritual, la capacidad de percibir lo invisible, la sabiduría para no dejarse atraer por lo que parece, sino para identificar lo que realmente es. Este tipo de discernimiento no se aprende en libros, ni se desarrolla solo con experiencia. Se recibe en intimidad con Dios, se activa en oración profunda y se fortalece con una vida de santidad y obediencia. Y es justamente por eso que el enemigo teme a estos cristianos.
porque no puede manipularlos, no puede infiltrarse en sus comunidades, ni disfrazar su voz con espiritualidad falsa, ni seducirlos con apariencia de bien. Ellos reconocen cuando una palabra no viene de Dios, aunque suene correcta. Ellos sienten cuando una atmósfera fue contaminada. Ellos disciernen incluso las intenciones detrás de una acción y no caen en trampas sutiles. La psicología confirma que nuestro subconsciente capta señales que nuestra mente consciente no procesa inmediatamente. Tenemos neuronas espejo que nos ayudan a sentir las intenciones reales de las personas. El discernimiento espiritual funciona de forma similar, pero en nivel mucho más profundo. Es nuestro espíritu captando señales del mundo espiritual. El discernimiento espiritual es como una alarma interior activada por el Espíritu Santo. Cuando algo impuro se acerca, algo suena dentro del cristiano, y aunque nadie más se dé cuenta, él sabe que algo no está bien. Esa sensibilidad es un don poderoso, porque protege no solo al individuo, sino a toda la comunidad que lo rodea. Un cristiano con discernimiento puede evitar desastres, alertar a otros y exponer estrategias ocultas del infierno antes de que causen estragos. En tiempos donde el mal se disfraza de bien, donde muchas voces se levantan con supuesta autoridad espiritual, donde lo falso se mezcla con lo santo, tener discernimiento es vital. Este tipo de cristiano desarrolló lo que llamo antenas espirituales, una capacidad sobrenatural de captar frecuencias espirituales que otros no logran percibir. Ellos sienten cuando alguien está mintiendo, aunque la mentira esté bien elaborada. Ellos detectan cuando hay manipulación, aunque sea sutil. Ellos perciben cuando hay agenda oculta, aunque esté bien disfrazada. Más importante aún, logran distinguir entre la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de la propia alma. Esta es una habilidad crucial en los días de hoy, donde tantas voces compiten por nuestra atención y es fácil confundir inspiración humana con revelación divina. Para desarrollar este discernimiento, comienza prestando atención a tus sentimientos espirituales. Cuando estés escuchando una enseñanza, predicación o consejo, pregúntate, ¿cómo está reaccionando mi espíritu a esto? Cuando estés en presencia de personas, observa, ¿siento paz o inquietud? Cuando estés tomando una decisión, cuestiona, ¿esta elección trae vida o muerte a mi espíritu? Practica también el silencio delante de Dios. En el silencio, lejos del ruido y las distracciones, aprendes a reconocer la voz suave y delicada del Espíritu Santo. Es en el silencio que se afinan las antenas espirituales y se desarrolla la sensibilidad para captar matices que pasarían desapercibidos en medio de la agitación. No todo lo que dice ser de Dios viene de Dios. No todo lo que brilla trae luz, y no todo lo que parece inofensivo es inocente. El discernimiento espiritual te hace libre, te preserva, te guía por caminos seguros cuando todo alrededor parece confuso, pero también te convierte en blanco peligroso para las tinieblas. Porque donde estás tú, la mentira no prospera, el disfraz cae, lo oculto sale a la luz y eso hace retroceder al infierno. Si tu espíritu se incomoda fácilmente ante lo impuro, si percibes cosas que otros no notan, si a veces sientes que puedes ver más allá de las palabras y apariencias, es muy probable que Dios te haya confiado este don. Y si lo cultivas, si lo proteges con una vida de oración, humildad y consagración, serás uno de esos cristianos que el enemigo no puede soportar. Porque a donde vas se acaba el engaño, y donde se acaba el engaño comienza la verdadera libertad. Escribe en los comentarios, pido discernimiento espiritual, y siente algo activándose en tu espíritu en este momento. Tercer tipo, el adorador que transforma atmósferas. El tercer tipo de cristiano que las tinieblas más temen es el adorador en espíritu y verdad. No se trata de alguien que simplemente canta bonito o que levanta las manos durante los cánticos.
Tampoco es aquel que sigue una rutina emocional. Este adorador es alguien que aprendió a rendirse completamente ante Dios, sin máscaras, sin espectáculo, sin necesidad de ser visto por otros. Es alguien cuya vida se convirtió en un altar donde cada pensamiento, cada acción y cada palabra están impregnados de reverencia, gratitud y pasión por la presencia divina. Jesús reveló esta verdad eterna a la mujer samaritana junto al pozo en Juan capítulo 4. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estas palabras no fueron una simple explicación religiosa, fueron una declaración celestial. Hay un tipo de adoración que el cielo reconoce y que el infierno no puede resistir. La adoración verdadera no se limita a una canción. Es una postura del corazón que honra a Dios en secreto. Es un estilo de vida que no cambia según las circunstancias. Es una entrega que se mantiene firme aun cuando no hay música, ni emociones intensas, ni respuesta inmediata. Es en ese tipo de adoración donde Dios manifiesta su gloria, y es esa gloria la que aterroriza al enemigo. Las tinieblas odian la adoración genuina porque fueron creadas para adorar, y cayeron precisamente por querer desviar esa adoración hacia sí mismas. La física cuántica descubrió que todo en el universo vibra en frecuencias específicas. Cuando dos frecuencias se encuentran, la más fuerte influye en la más débil. Espiritualmente, cuando alguien vive en constante adoración, su frecuencia espiritual se vuelve tan sintonizada con el cielo que influye en todas las otras frecuencias alrededor. Cada vez que un cristiano adora verdaderamente, está declarando que solo Dios merece la gloria, que no hay otro trono en su corazón, y eso hiere el orgullo del enemigo, desactiva sus ataques y desarma su influencia. Además, la adoración verdadera transforma el ambiente. Hay lugares donde la oscuridad domina hasta que un adorador se arrodilla. Hay hogares que viven liberación, sanidad y paz, no por rituales complejos, sino porque alguien en ese hogar aprendió a invocar la presencia de Dios con un corazón sincero. Las cadenas invisibles comienzan a romperse cuando se eleva una adoración pura. Los muros espirituales caen, las mentes se aclaran, el temor huye. El adorador en espíritu y verdad no depende de la música ni de las circunstancias. Puede adorar en medio del dolor, del silencio, de la escasez o de la confusión. Su adoración no nace del alma, sino del espíritu, y es precisamente ahí donde ocurre la conexión más profunda con el Creador. Este tipo de adorador aprendió que adoración no es actuación, es intimidad. No es sobre impresionar personas, es sobre agradar a Dios. No es sobre sentimientos, es sobre verdad. No es sobre ritual, es sobre relación. Ellos adoran cuando están felices y cuando están tristes, cuando tienen mucho y cuando no tienen nada, cuando están acompañados y cuando están solos. Su adoración se volvió un estilo de vida. Adoran lavando platos, manejando en el tráfico, trabajando en la oficina, cuidando a los hijos. Cada actividad se vuelve una oportunidad de honrar a Dios. Cada momento se transforma en altar de alabanza. Para convertirte en este tipo de adorador, comienza transformando actividades comunes en momentos de adoración. Cuando estés lavando platos, agradece a Dios por tener comida. Cuando estés manejando, alaba por la protección en el tráfico. Cuando estés trabajando, reconoce que tus habilidades vienen de Dios. Transforma tu vida entera en un cántico continuo de gratitud. Aprende también a adorar en el silencio. No siempre la adoración necesita música o palabras. A veces, adoración es simplemente estar quieto en la presencia de Dios, reconociendo su grandeza, su bondad, su fidelidad. Es dejar que el corazón se llene de reverencia y amor por quien Él es.
Este tipo de cristiano se convierte en portador de la presencia. ¿A dónde va? La atmósfera cambia. Su vida irradia una fragancia espiritual que revela a Cristo. No necesita decir mucho. Su sola presencia incomoda lo impuro, eleva lo que está caído, despierta lo dormido, porque aprendió a vivir adorando, y eso le dio autoridad sobre lo invisible. Las personas sienten algo diferente cuando están cerca de este tipo de adorador. No logran explicar exactamente qué es, pero saben que hay algo especial. Es la presencia de Dios que se manifiesta a través de una vida rendida en adoración constante. Las tinieblas no pueden habitar donde hay adoración verdadera. No pueden operar con libertad en un ambiente lleno de honra a Dios. Por eso, uno de sus ataques más frecuentes es distraer, endurecer el corazón, enfriar la pasión espiritual, porque saben que si logran apagar la adoración, debilitan la conexión con el cielo. Pero cuando encuentran un adorador en espíritu y verdad, saben que están ante alguien que no pueden controlar, alguien que vive conectado a la fuente, alguien cuya voz resuena en el trono de Dios y provoca movimiento en el mundo espiritual. Ese adorador es temido porque lleva dentro de sí la gloria que el infierno no soporta, y cada vez que adora, se libera un poder que transforma realidades. Cuarto tipo, el guerrero de la palabra que corta mentiras. El cuarto tipo de cristiano que las tinieblas más temen es el guerrero de la palabra. No es aquel que simplemente leyó la Biblia, ni quien la recita de memoria sin entender su poder. Es aquel que interiorizó la Escritura hasta el punto de convertirla en su arma principal de batalla. Su vida está anclada en la verdad revelada de Dios, y su lengua está afinada como una espada, lista para cortar cualquier mentira que el enemigo trate de sembrar. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, no enfrentó las tinieblas con gritos, ni con emociones exaltadas, ni con rituales religiosos. Cada tentación fue respondida con una declaración firme: escrito está. Y con cada palabra pronunciada, el enemigo fue silenciado y expuesto. Jesús no debatió, no argumentó. Simplemente declaró la palabra con autoridad, y eso bastó para desarmar los ataques del adversario. Ese es el modelo del guerrero espiritual que fue entrenado en la palabra. Conoce las Escrituras, pero más que eso, las cree y las vive. No repite versículos como fórmulas vacías, sino como verdades activas que fueron forjadas en el fuego de la experiencia y de la intimidad con Dios. Cada promesa, cada mandato, cada advertencia se convirtió en parte de su identidad. Y cuando habla, el infierno lo escucha. Las tinieblas operan en la mentira. Su estrategia siempre fue torcer la verdad, sembrar duda, distorsionar la voz de Dios. Desde el Edén hasta hoy, intentan hacer que los cristianos duden de lo que Dios dijo. Por eso temen tanto a aquellos que conocen y defienden la Escritura, porque no pueden engañarlos fácilmente, porque sus argumentos se estrellan contra una mente renovada y un corazón lleno de luz. La neurociencia descubrió que cuando hablamos palabras con convicción y emoción positiva, nuestro cerebro libera neurotransmisores que influyen no solo en nuestro propio cuerpo, sino que también afectan a las personas alrededor. Espiritualmente, cuando declaramos la palabra de Dios con fe, liberamos poder creativo que tiene capacidad de alterar realidades. El guerrero de la palabra no se desespera ante el ataque, no se paraliza ante la acusación, no retrocede ante la oscuridad. Su primer impulso es buscar lo que Dios dice sobre la situación, y una vez que lo encuentra, lo proclama, lo declara, lo sostiene como escudo y lo maneja como espada, porque sabe que no hay poder mayor que la palabra viva de Dios, activada por la fe. Este tipo de cristiano entiende que las palabras tienen poder creativo. Dios habló y el universo vino a la existencia. Jesús habló y tempestades se calmaron, demonios huyeron, muertos resucitaron.
Cuando un cristiano aprende a hablar la palabra de Dios con fe y autoridad, participa de este mismo poder creativo. Ellos aprendieron a sustituir conversaciones negativas por declaraciones positivas basadas en la palabra. En vez de decir, estoy enfermo, declaran, por sus heridas yo soy sanado. En vez de decir, no tengo dinero, proclaman, mi Dios suple todas mis necesidades. En vez de decir, mi matrimonio está acabado, afirman, lo que Dios unió, nadie lo separa. Para convertirte en este guerrero, comienza memorizando versículos específicos para situaciones específicas. Si luchas con miedo, memoriza versículos sobre valor. Si enfrentas problemas financieros, medita en promesas de provisión. Si tienes conflictos familiares, absorbe versículos sobre restauración. Entonces, cuando surjan las situaciones, declara esas verdades en voz alta, con autoridad. Practica también hablar la palabra sobre tu familia, tu trabajo, tu salud, tus sueños. No esperes que aparezcan los problemas para reaccionar. Sé proactivo, declara bendiciones, proclama protección, afirma victoria antes de que siquiera comiencen las batallas. Este tipo de cristiano transforma atmósferas con sus declaraciones, cambia el rumbo de su vida con lo que habla. Sabe que en su boca hay poder de vida y muerte, y por eso cuida lo que dice. Elige sus palabras con sabiduría y llena su alma de escritura. En el momento de la guerra no improvisa. Tiene reservas espirituales listas para usar y por eso el enemigo lo respeta y lo teme. Cuando un cristiano aprende a vivir por la palabra, no es fácilmente manipulado, no cae en modas doctrinales, no se deslumbra con enseñanzas humanas, tiene una brújula interna que lo mantiene firme aun cuando todo alrededor se tambalea. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Y aunque pueda pasar por desiertos como Jesús, sabe que no está solo. Tiene la Escritura como compañía, tiene el Espíritu como guía y tiene el poder de declarar verdades eternas que anulan cualquier ataque del enemigo. Este guerrero no lucha con su fuerza, sino con la palabra que no falla. No grita para ser escuchado, simplemente dice lo que Dios ya dijo. Y cuando lo hace, el infierno se estremece porque sabe que está enfrentando a alguien armado con lo más peligroso que existe, la verdad de Dios encarnada en un corazón obediente. Ellos también aprendieron que la palabra no solo defiende, sino ataca. Cuando declaran versículos sobre liberación, cadenas espirituales se rompen. Cuando proclaman promesas sobre sanidad, enfermedades huyen. Cuando afirman verdades sobre provisión, puertas de bendición se abren. Declara en los comentarios, la palabra de Dios es mi espada, y siente autoridad siendo liberada sobre tu vida. Quinto tipo, el inquebrantable que transforma dolores en victorias. El quinto tipo de cristiano que las tinieblas más temen es el inquebrantable bajo prueba, aquel que no ama a Dios solo cuando todo va bien, sino que lo honra incluso cuando todo alrededor se desmorona. Es el cristiano que no condiciona su fidelidad a las bendiciones que recibe, sino que permanece firme aun cuando el cielo parece en silencio y la vida se llena de dolor. Este cristiano no se rinde, no se queja, no se rebela, se sostiene en la fe como quien echó raíces profundas en la roca eterna. En el libro de Job encontramos el retrato más puro de este tipo de cristiano. Dios mismo presenta a Job ante las tinieblas como un ejemplo de integridad. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Pero el enemigo lanza una acusación sutil y perversa, que Job solo es fiel porque todo va bien, porque está rodeado de bendiciones, porque tiene todo a su favor. Tan pronto como Dios permite la prueba y Job pierde todo, sus bienes, sus hijos, su salud, todo, excepto su fe. Y aquí está el punto más crucial.
Job no entiende lo que está pasando, no tiene explicaciones, no sabe que hay una conversación celestial detrás de su dolor, pero aún así no maldice a Dios, no renuncia a su fe. Se quiebra por dentro, llora, se lamenta, pero no abandona su integridad. Y eso avergüenza al enemigo porque su plan era demostrar que el amor de los hombres por Dios es frágil, interesado, superficial. Pero Job prueba que es posible amar a Dios por quien es, no solo por lo que da. La psicología moderna identificó un fenómeno llamado crecimiento postraumático. La capacidad de algunas personas no solo de sobrevivir tragedias, sino de crecer a través de ellas. Investigaciones muestran que aquellos que tienen fe sólida demuestran mayor resistencia. Espiritualmente, esto refleja una verdad aún más profunda. Dios puede usar hasta el mal para producir bien. Las tinieblas temen a cristianos como Job porque no pueden controlarlos, no pueden manipularlos con crisis, no pueden apagarlos con pérdidas, no pueden destruirlos con enfermedad, rechazo o abandono. Estos cristianos alcanzaron un nivel de madurez espiritual donde su fe no depende de sus circunstancias. Ellos conocieron a Dios en lo más profundo del valle y eso los hizo inquebrantables. Cada vez que un cristiano resiste en medio de la aflicción, el infierno se estremece, porque en ese testimonio silencioso se revela un poder más fuerte que cualquier milagro. La perseverancia, la fidelidad sin condiciones, la fe que no necesita ver para creer. Este tipo de cristiano desarrolló lo que llamo fe blindada, una convicción tan profunda que ninguna circunstancia externa logra quebrar. Pasaron por tantas tempestades y vieron a Dios sostenerlos, que ahora saben, sin sombra de duda, que Él es fiel aun cuando no logran entender sus caminos. Ellos aprendieron a diferenciar entre los sentimientos y la fe. Los sentimientos cambian con las circunstancias, pero la fe está anclada en quien Dios es, no en lo que está pasando. Pueden sentirse tristes, pero no desesperados. Pueden llorar, pero no desesperarse. Pueden no entender, pero no dejan de confiar. Para desarrollar esta estabilidad, comienza practicando gratitud aún en las pequeñas dificultades. Cuando el tráfico esté trabado, agradece por tener un carro. Cuando la cuenta esté alta, agradece por tener electricidad. Cuando alguien te lastime, agradece por tener personas en tu vida. Aprende también a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. Cada problema es una oportunidad de desarrollar paciencia. Cada decepción es una oportunidad de profundizar la fe. Cada dolor es una puerta para vivir el consuelo de Dios de una forma más profunda. El inquebrantable bajo prueba se convierte en faro para otros. Su vida habla más alto que 1000 sermones. Su resistencia inspira, fortalece, libera. Y cuando el enemigo ve que todo lo que hizo no logró quebrarlo, sabe que fracasó. Porque ese cristiano fue probado por el fuego y salió como oro. Este tipo de cristiano no niega su dolor. Lo enfrenta con lágrimas, pero sin perder la esperanza. Llora, pero adora. Cae, pero se levanta. Duda, pero se aferra. Y al final su historia no solo glorifica a Dios, sino desenmascarar al enemigo y lo humilla, porque demuestra que hay hombres y mujeres en la tierra cuyo amor por Dios es real, profundo y eterno. Ellos también aprendieron que las mayores victorias muchas veces vienen disfrazadas de derrotas. José fue vendido como esclavo, pero se convirtió en gobernador. Daniel fue echado al foso de los leones, pero salió más respetado que antes. Jesús fue crucificado, pero resucitó y venció la muerte. Cuando un cristiano permanece fiel en medio de la prueba, no solo resiste, conquista. Y esa victoria espiritual es la que el infierno más teme, porque revela que no hay tormenta, pérdida
o sufrimiento que pueda separar a un hijo de Dios de su Padre. Estos cristianos se volvieron especialistas en transformar veneno en medicina, lágrimas en fuerza, cicatrices en medallas de honor. Saben que Dios no solo permite las dificultades, sino que las usa para esculpir carácter, refinar fe y preparar para propósitos mayores. Y esa fidelidad inquebrantable es, sin duda, uno de los terrores mayores del reino de las tinieblas. Sexto tipo, el multiplicador que construye generaciones. El sexto tipo de cristiano que las tinieblas más temen es el multiplicador que deja legado. No se trata de alguien que piensa solo en su propia jornada espiritual, sino que se preocupa por formar otros cristianos igualmente poderosos. Estos son los multiplicadores. Personas que entendieron que la verdadera victoria no está solo en vencer sus propias batallas, sino en equipar a otros para que venzan las suyas. Para las tinieblas, estos cristianos representan una amenaza exponencial porque cada persona que influyen se convierte en otro guerrero espiritual. La Biblia nos muestra este principio en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. No era solo sobre preservar conocimiento, sino sobre crear una corriente generacional de fe que se fortalecería con el tiempo. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 3, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he entregado. Esta no fue una promesa decorativa, fue una instrucción espiritual. Cada paso que Josué daba con fe era una conquista. No se trataba solo de caminar físicamente, sino de tomar autoridad espiritual sobre lo que estaba bajo sus pies. El territorio no era suyo por mirarlo de lejos, era suyo por atreverse a caminar sobre él. La sociología confirma el poder de la influencia generacional. Estudios muestran que valores transmitidos de forma consistente tienen impacto por al menos 4 generaciones. En la esfera espiritual, esto significa que tu fe hoy puede estar formando guerreros espirituales que ni han nacido aún. De la misma forma, hay cristianos que cuando entran a un lugar cambian la atmósfera. Donde había opresión se siente paz. Donde había confusión se aclaran los pensamientos. Donde dominaba la tristeza comienza a fluir gozo, no porque sean especiales en sí mismos, sino porque aprendieron a caminar con autoridad, conscientes de quién va con ellos. El enemigo teme a estos cristianos porque saben que no están en esta tierra solo para resistir el mal, sino para extender el reino. Entienden que su familia, su trabajo, su vecindario e incluso sus redes sociales son territorios espirituales que pueden ser ocupados por la gloria de Dios. El multiplicador no se contenta con crecer solo. Intencionalmente invierte tiempo, energía y sabiduría en otras personas. Puede ser a través de mentoría formal, pero la mayoría de las veces pasa de forma natural. En la manera como trata al cónyuge, cómo educa a los hijos, cómo se relaciona con compañeros, cómo sirve en la comunidad. Este tipo de cristiano entendió que su llamado no es solo ser bendecido, sino ser una bendición. No solo recibir de Dios, sino ser canal a través del cual Dios bendice a otros. No solo crecer espiritualmente, sino ayudar a otros a crecer también. Ellos invierten intencionalmente en la próxima generación. Son padres que no solo proveen necesidades físicas, sino que nutren el espíritu de sus hijos. Son líderes que no solo dirigen, sino que forman nuevos líderes. Son mentores que no solo enseñan, sino que reproducen su pasión por Dios en otros corazones. Para convertirte en un multiplicador, comienza preguntando: ¿cómo puedo ayudar a alguien hoy a crecer espiritualmente? Puede ser a través de una palabra de aliento, compartir una experiencia personal, una oración por alguien,
o simplemente siendo ejemplo vivo de cómo la fe funciona en la práctica. Identifica también personas en tu círculo que muestran hambre espiritual e invierte en ellas. No necesita ser formal. Puede ser un café donde compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, una conversación donde ofreces oración y aliento, un libro que prestas, un versículo que envías. No están esperando que alguien más los libere. Se levantan y toman el lugar y al hacerlo expulsan toda influencia contraria. Este tipo de cristiano no vive a la defensiva, vive avanzando, vive tomando terreno en oración, en obediencia, en presencia, en palabra. Cuando te conviertes en un multiplicador, el impacto es extraordinario. Primero, tu propia fe se fortalece porque enseñar a otros confirma tus propias convicciones. Segundo, creas una red de relaciones espirituales profundas que se vuelven fuente de fuerza mutua. Tercero, participas del plan eterno de Dios de expandir su reino a través de personas comunes. Y cada metro que conquistas es una pérdida para el reino de las tinieblas. Por eso son perseguidos, atacados, pero también honrados en el cielo, porque entienden su misión. Pero para vivir así hay que renunciar a una mentalidad de esclavo. Hay que dejar de reaccionar al enemigo y comenzar a establecer el gobierno de Dios en cada rincón de la vida. Lo más emocionante es que este tipo de cristiano deja un legado que trasciende su propia vida. Años después de partir de esta tierra, las semillas que plantó continúan germinando. Personas que fueron influenciadas por él continúan influenciando a otras, creando una corriente de bendiciones que puede durar siglos. Las tinieblas temen profundamente este tipo de cristiano porque representa multiplicación exponencial de problemas para el reino de las tinieblas. Este cristiano entendió que la guerra espiritual no es solo individual, sino generacional. Está luchando no solo por su propia libertad, sino por la libertad de hijos, nietos, discípulos y comunidades enteras. Ellos también comprenden que pequeñas semillas plantadas hoy pueden convertirse en grandes árboles mañana. Una palabra de aliento puede cambiar el rumbo de una vida. Una oración puede romper cadenas generacionales. Un ejemplo de fe puede inspirar décadas de fidelidad en otra persona. Por eso invierten no solo en resultados inmediatos, sino en impacto eterno. Saben que la verdadera medida de éxito no es lo que conquistaron para sí, sino cuántas vidas tocaron para Dios. Séptimo tipo, el portador de presencia que atrae lo sobrenatural. El séptimo y último tipo de cristiano que las tinieblas más temen es el portador de presencia que atrae lo sobrenatural. Hay un tipo de cristiano que se volvió tan íntimo de Dios que carga su presencia de forma tangible. Estos no son necesariamente líderes famosos o predicadores conocidos. Son personas comunes que desarrollaron una comunión tan profunda con lo divino que se convirtieron en portadores ambulantes de la presencia de Dios. Para las tinieblas, estos cristianos son insoportables porque representan una invasión constante del reino celestial en el mundo natural. La Escritura nos muestra esto en la vida de Moisés, que pasó tanto tiempo en la presencia de Dios que su rostro literalmente brillaba, conforme Éxodo capítulo 34. Las personas no lograban mirar directamente hacia él porque había gloria divina emanando de su rostro. Aunque no veamos esto físicamente hoy, el mismo principio espiritual se aplica. La física cuántica descubrió que todo emite energía y que esa energía afecta el ambiente alrededor. Personas que pasan tiempo consistente en oración, meditación bíblica y comunión con Dios literalmente cambian su frecuencia espiritual. Esto crea un campo energético que influye positivamente a todos alrededor. El portador de presencia no se esfuerza por impresionar a nadie. De hecho, muchas veces ni se da cuenta del efecto que causa.
simplemente vive en constante comunión con Dios, conversando con Él durante el día, buscando su voluntad en las decisiones, manteniendo el corazón sensible a su voz. Esta intimidad natural hace que cargue algo del cielo donde quiera que vaya. Para convertirte en un portador de presencia, comienza dedicando los primeros minutos de cada día a la comunión silenciosa con Dios. No solo orando peticiones, sino simplemente estando en su presencia. Cultiva el hábito de conversar con Dios a lo largo del día, sobre todo, desde las decisiones importantes hasta los detalles aparentemente insignificantes. Cuando te conviertes en un portador de presencia, cosas sobrenaturales comienzan a pasar naturalmente. Este tipo de cristiano desarrolló lo que llamo intimidad contagiosa. Su comunión con Dios es tan real y profunda que desborda y afecta a todos alrededor. No necesitan hablar sobre Dios constantemente porque Dios habla a través de sus vidas constantemente. Primero, desarrolla sensibilidad espiritual aguda que permite discernir la voluntad de Dios con claridad. Segundo, milagros comienzan a pasar alrededor, no porque los fuerce, sino porque la presencia de Dios naturalmente trae transformación. Tercero, personas son atraídas sin entender por qué, porque hay algo celestial que sienten en su presencia. Lo más impresionante es que este tipo de cristiano se convierte en un canal de sanidad emocional y espiritual sin ni siquiera intentarlo. Personas deprimidas se sienten esperanzadas cerca de él. Parejas en crisis encuentran paz en su presencia. Hasta niños se calman cuando llega, porque hay algo de la naturaleza de Dios fluyendo a través de su vida. Ellos aprendieron a practicar la presencia de Dios, una disciplina espiritual donde entrenas tu mente para estar constantemente consciente de que Dios está contigo. En vez de solo orar en momentos específicos, vives en estado continuo de comunión, reconociendo que cada respiración es un regalo, cada latido del corazón es sostenido por Él. Este cristiano también desarrolló una sensibilidad sobrenatural a las necesidades de las personas. Logran percibir cuando alguien está pasando por dificultades, aun cuando la persona trate de esconder. Logran sentir cuando alguien necesita oración, aliento o simplemente alguien que escuche. Las tinieblas no soportan este tipo de cristiano porque representa una invasión constante de la luz en territorios de oscuridad. Donde quiera que va, la atmósfera espiritual cambia. Demonios se inquietan, opresión espiritual se disipa y las personas comienzan a tener sed de Dios sin ni entender por qué. Este cristiano entendió que el objetivo final de la vida cristiana no es solo ser bendecido, sino ser una bendición. No solo recibir de Dios, sino cargar a Dios para otros. No solo vivir milagros, sino ser un canal a través del cual milagros fluyen para personas necesitadas. Hay señales invisibles que no se ven con ojos humanos, pero son evidentes para el mundo espiritual. Son como una armadura invisible que el enemigo detecta inmediatamente. Cuando alguien así ora, los cielos se abren. Cuando declara, los muros caen. Cuando entra a un lugar, lo espiritual se alinea. No porque sean poderosos, sino porque murieron para sí mismos y Cristo vive en ellos. Por eso este tipo de cristiano no busca reconocimiento, no necesita aplausos, sabe que la verdadera batalla no se gana en la visibilidad, sino en secreto. Su autoridad no está en lo que muestra, sino en lo que construyó en su comunión con Dios. Y esa autoridad se manifiesta aunque no lo intente. Es evidente, es innegable, es temida. El infierno no se impresiona por títulos ni por palabras bonitas, pero tiembla ante un cristiano que lleva marcas de obediencia, cicatrices de guerra y señales de haber estado con Dios, porque sabe que esos son capaces de revolucionar ciudades enteras.
liberar generaciones y establecer el reino donde antes solo había caos. Esos son los verdaderos temidos, los que no necesitan presentarse porque ya son conocidos en el cielo y también en el infierno. Cargan una fragancia espiritual que el mundo espiritual reconoce inmediatamente. Es el perfume de la santidad, la marca de quien pasó tiempo en la presencia del Santo de Santos. Escribe en los comentarios: elijo cargar su presencia. Y siente algo sobrenatural siendo activado en tu vida espiritual ahora mismo. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Eres parte de un grupo muy especial. Menos del 5% de las personas que comienzan un video como este logran llegar al final. El hecho de haber perseverado revela algo profundo sobre tu corazón. Hay un hambre espiritual genuina en ti, una sed por más de Dios que no se satisface con superficialidades. En estos minutos juntos, descubriste los 7 tipos de cristianos que hacen temblar al infierno. Aprendiste sobre el guerrero de la oración que rompe cadenas en lo invisible, el detector de mentiras espirituales que no puede ser fácilmente engañado, el adorador que transforma atmósferas, el guerrero de la palabra que corta mentiras, el inquebrantable que transforma dolores en victorias, el multiplicador que construye generaciones y el portador de presencia que atrae lo sobrenatural. Pero ahora quiero hacerte una pregunta directa y honesta. ¿Cuál de estos 7 tipos resuena más profundamente con tu corazón? ¿Cuál descripción hizo que algo se moviera dentro de ti? ¿Cuál característica sientes que Dios te está llamando a desarrollar con más intensidad? La verdad es que no necesitas elegir solo un tipo. Dios quiere que desarrolles aspectos de los 7. Pero siempre hay uno que sirve como puerta de entrada, uno que se conecta más naturalmente con tu personalidad y llamado específico. Identifica ese tipo y comienza por ahí. La decisión ahora es tuya. Puedes cerrar este video y continuar viviendo como siempre has vivido, o puedes tomar la decisión de convertirte en el tipo de cristiano que incomoda a las tinieblas. Puedes permanecer en la mediocridad espiritual o puedes despertar a la autoridad que Dios siempre quiso que ejercieras. Pero quiero decirte algo que puede sorprenderte. Este video no llegó hasta ti por casualidad. En este exacto momento, mientras estás viendo, hay una batalla espiritual pasando por tu alma. Las tinieblas saben que si realmente aplicas lo que aprendiste hoy, te convertirás en una amenaza real para su reino. Por eso van a intentar todo para que olvides este mensaje, para que no lo pongas en práctica, para que continúes en la tibieza espiritual. Pero Dios está luchando por ti. Él orquestó circunstancias para que llegaras hasta aquí hoy. Él tocó tu corazón para que permanecieras hasta el final. Él está susurrando en tu espíritu en este momento. Este es tu tiempo de cambio. Esta es tu hora de despertar. Antes de decidir, quiero cumplir la promesa que hice al inicio. Voy a hacer una oración poderosa de activación que va a sellar todo lo que recibiste hoy y liberar una nueva unción sobre tu vida. Si estás viendo, esta oración es para ti. Padre Celestial, en nombre de Jesús, declaro activación espiritual sobre cada persona que está viendo este video en este momento. Despierto ahora el guerrero de la oración que hay dentro de ellos. Que sus oraciones ganen peso sobrenatural y rompan cadenas en el mundo invisible. Que cada clamor sea un martillazo en las fortalezas del enemigo. Activo el discernimiento espiritual. Que vean más allá de las apariencias y detecten todo engaño del enemigo. Que sus antenas espirituales sean afinadas para captar hasta los susurros del Espíritu Santo. Libero la unción de adoración verdadera. Que sus vidas se conviertan en altares vivos que transforman atmósferas donde quiera que vayan. Que su adoración sea como incienso que sube a tu trono y desciende como gloria transformadora.
Entrego en sus manos la espada de la palabra, que sus declaraciones carguen autoridad celestial y corten toda mentira del enemigo. Que tu palabra en sus bocas sea como fuego que consume y martillo que despedaza. Establezco estabilidad espiritual inquebrantable, que permanezcan firmes como roca en cualquier tempestad. Que su fe sea a prueba de fuego y salga como oro refinado. Los hago multiplicadores de tu reino, que influyan generaciones para la gloria de Dios. Que cada vida que toquen sea encendida con el mismo fuego que arde en sus corazones. Y Señor, que carguen tu presencia de forma tangible donde quiera que vayan. Que sean portadores de la gloria, canales de lo sobrenatural, embajadores del cielo en la tierra. Sellamos esta oración con la sangre de Jesús. Que así sea y así será. Si sentiste algo moviéndose en tu espíritu durante esta oración, escribe en los comentarios: recibí la activación. Quiero saber cuántas personas fueron tocadas por Dios a través de esta palabra. Quiero ser testigo de lo que Dios está haciendo a través de este mensaje. Ahora tengo una petición específica para ti. Este video puede ser exactamente lo que alguien cercano necesita escuchar. Piensa en 3 personas en tu vida que están enfrentando batallas espirituales, que necesitan fortalecimiento, que anhelan más de Dios. Comparte este video con ellas. Puede ser el instrumento que Dios va a usar para llevar esta palabra transformadora hasta corazones que están sedientos. Puede ser que alguien esté a punto de rendirse en la fe y este video sea exactamente lo que necesita para reponerse. Puede ser que alguien esté buscando propósito y encuentre aquí su identidad espiritual. Si este contenido tocó tu vida de alguna forma, quiero invitarte a formar parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No es solo un botón, es una decisión de conectarte a una comunidad que está creciendo espiritualmente juntos, que se fortalece mutuamente, que camina en la misma dirección celestial. Cuando te suscribes, no estás solo recibiendo notificaciones de videos. Te estás conectando a un movimiento de personas que decidieron no conformarse con una fe mediocre, que eligieron buscar más de Dios, que se comprometieron a vivir como verdaderos guerreros espirituales. Todos los días publico nuevo contenido preparado con el mismo cuidado y unción que viviste hoy. Videos que edifican, que desafían, que activan dones espirituales, que fortalecen tu caminar con Dios. Entra al canal ahora y explora otros videos que están ahí esperando para bendecir tu vida. Hay enseñanzas sobre guerra espiritual, sobre cómo desarrollar intimidad con Dios, sobre cómo romper cadenas generacionales, sobre cómo activar dones espirituales. Cada video fue preparado con oración, ayuno y búsqueda del rostro de Dios para que sea una herramienta de transformación en tu vida. En los comentarios quiero que compartas tu testimonio. Cuenta cómo este video te impactó. Di cuál de los 7 tipos más tocó tu corazón. Comparte peticiones de oración para que nuestra comunidad pueda interceder por ti. O simplemente di cómo estos minutos juntos bendijeron tu vida. Leo cada comentario y oro por cada persona que se expresa. Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para tener fe de que Dios también puede transformar su situación. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda el fuego en otro corazón. Quiero también que sepas que este canal no es solo mío, es nuestro. Es de cada persona que eligió formar parte de esta familia espiritual. Es de cada uno que decidió no solo consumir contenido, sino ser parte de la solución para una generación que necesita desesperadamente verdad espiritual. Antes de despedirnos, recibe esta bendición final. Que te levantes todos los días sabiendo que eres un guerrero espiritual temido por las tinieblas. Que tu presencia transforme ambientes y tu vida sea un testimonio vivo del poder de Dios.
que camines con la autoridad que Cristo te dio y que tu fe sea inquebrantable ante cualquier tempestad, que influyas generaciones para el reino y que la presencia del Altísimo sea una marca constante en tu vida, que tus oraciones muevan montañas, que tu adoración transforme atmósferas, que tus palabras carguen vida, que tu fidelidad sea inquebrantable, que tu legado sea eterno y que tu vida sea un portal del cielo en la tierra. No eres un cristiano común. Eres alguien que fue llamado para algo extraordinario. Ahora ve y vive como el guerrero espiritual que Dios siempre supo que podría ser. Deja que tu luz brille de tal forma que las tinieblas tiemblen y el cielo se alegre. La bendición del Señor sea sobre ti y tu familia, hoy y siempre. Que prosperidad espiritual, emocional y física sea tu porción, que protección divina sea tu escudo y que favor sobrenatural abra puertas que ningún hombre puede cerrar. Hasta el próximo video, cuando nos encontraremos nuevamente para más crecimiento y fortalecimiento espiritual. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y que seas una bendición donde quiera que vayas.